7 cuestiones importantes que debes tener en cuenta para escribir un cuento. Escribir un cuento puede ser una experiencia creativa y gratificante. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para escribir tu propio cuento. 1. Elige una idea. Piensa en una idea interesante para tu cuento. Puede ser algo que hayas imaginado, una experiencia personal o incluso una reinterpretación de un cuento clásico. Asegúrate de que la idea tenga potencial para desarrollarse en una historia interesante. 2. Desarrolla tus personajes. Crea personajes memorables y bien desarrollados. Piensa en sus características físicas, personalidades, deseos y conflictos internos. Esto ayudará a que tus lectores se conecten con ellos y se interesen en lo que les sucede. 3. Estructura tu historia. Un cuento típicamente tiene una estructura básica que incluye una introducción, un desarrollo y una conclusión. Decide cómo quieres que se desarrolle tu historia y cómo quieres que termine. Puedes utilizar un esquema básico de inicio, nudo y desenlace, o experimentar con estructuras más complejas. 4. Crea un conflicto. Todo buen cuento necesita un conflicto que mantenga a los lectores enganchados. Puede ser un conflicto interno de un personaje, una lucha contra un obstáculo externo o un conflicto entre personajes. Asegúrate de que el conflicto sea interesante y tenga la capacidad de generar tensión y emoción. 5. Desarrolla la trama. A medida que avanzas en tu historia, desarrolla la trama de manera coherente y emocionante. Crea escenas y diálogos que avancen la historia y mantengan el interés del lector. Asegúrate de que cada escena tenga un propósito y contribuya al desarrollo de la trama. 6. Cuida el estilo y la voz narrativa. Elige un estilo de escritura que se ajuste a la historia que estás contando. Decide si quieres narrar en primera o tercera persona y qué tono quieres utilizar. Asegúrate de que tu estilo y voz narrativa sean coherentes y atractivos para los lectores. 7. Revisa y edita. Una vez que hayas terminado de escribir tu cuento, tómate el tiempo para revisarlo y editarlo. Busca errores gramaticales, incoherencias en la trama o personajes y realiza cambios que mejoren la fluidez y la calidad de la historia. Recuerda que escribir un cuento es un proceso creativo, así que no tengas miedo de experimentar y dejar que tu imaginación vuele. Diviértete y disfruta del proceso de creación.